Buenos días. La conferencia que vamos a tener el día de hoy sobre las estrategias para el manejo de riesgos emocionales a través de la inteligencia emocional. Creo que esto lo hemos escuchado muy continuamente, lo que se refiere a inteligencia emocional, y creo que es un término, por eso es que lo hemos escuchado mucho, porque es un término o un concepto o una conducta que tenemos que tener continuamente para tener una seguridad social ocupacional, para tener un buen manejo interno personal y para tener un equilibrio y una buena vida a nivel familiar. Entonces hoy nos vamos a referir principalmente a qué significa esto de la inteligencia emocional. Es un componente fundamental que permite tener una experiencia de conocimiento en cuanto a los sentimientos que nosotros estamos teniendo. Realmente creo que esta situación de tener conocimiento de los sentimientos que nosotros tenemos es sumamente importante porque es increíble, pero las personas pueden confundir, por ejemplo, la tristeza con otro tipo de sentimiento. A veces las personas dicen, estoy altamente triste, pero la realidad es que pueden estar altamente enojados. Pueden sentir que tienen miedo, pero lo que sucede es que están en una defensa porque están sintiéndose tristes. Entonces, esa confusión de sentimientos que no permiten clarificar realmente cuál es nuestro estado, hace que nosotros perdamos hasta cierto punto un equilibrio emocional. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de cuál es el sentimiento que estamos manejando en ese momento, principalmente si estamos laborando. Y ese sentimiento muchas veces lo llevamos de nuestra casa o nos ha pasado en algún otro lugar. Entonces, la primera cosa es que nosotros tenemos que estar claros cuál es el sentimiento que estamos manejando y darle nombre. Ese es un error que los padres cometen con los hijos, de que cuando miran en un estado emocional del niño, no le dicen el nombre del sentimiento que tiene en ese momento. O le dicen de andate para allá, o no me molestes, o qué te pasa, pero no le pueden decir estás enojado, tienes miedo, tienes tristeza o estás sintiendo mucho amor. No le dicen el nombre. Entonces, es necesario ponerle nombre a ese sentimiento para que nosotros podamos decir internamente, en este momento tengo una gran tristeza, y no confundirla con situaciones de frustración o con otros estados emocionales. Entonces, esa conciencia emocional significa la capacidad de llegar a identificar el sentimiento de ese momento. Y les he de contar una cosa muy importante. A veces tenemos dos sentimientos a la vez. Podemos estar en algún momento muy, pero muy enojados, pero sentir miedo también. Entonces, el ser humano es una preciosidad, por lo tanto, puede sentir varios sentimientos a la vez. Y si nosotros no podemos identificar nuestro propio sentimiento, no lo vamos a poder enseñar
a nuestros propios hijos o a otras personas que son importantes para nosotros. También cuando ya identificamos el sentimiento, entonces comprendemos cuál es la raíz. Si localizamos que tenemos miedo, inmediatamente la mente va hacia qué es lo que se tiene miedo. Si se tiene tristeza, inmediatamente se localiza cuál es el origen de esa tristeza. Porque es importante no solamente tener en cuenta el sentimiento, sino qué lo causa. Porque si no sabemos de qué lo causa, no hay resolución de problema. Y podemos empezar a volverlo muy intenso, muy complejo, muy profundo y a veces tan no identificable que empezamos a tener reacciones destructivas o autodestructivas dentro de nuestro ambiente laboral. Y luego, cuando ya se ha comprendido el sentimiento, se ha identificado y se sabe de dónde viene, bueno, se empieza a gestionar esa conducta, porque una cosa es el sentimiento y otra es la conducta. Es decir, yo puedo tener miedo, ese es mi sentimiento, pero mi conducta puede ser reactiva, conflictiva, reaccionaria, puede ser de oprimir a otra persona o de culpabilizar, pero el sentimiento es uno y eso es lo que provoca una conducta. Entonces, cuando identificamos el sentimiento, también, aparte que vemos el origen, vemos que estamos teniendo cierta conducta que puede ser anómala para nosotros mismos y para nuestros compañeros de trabajo. Entonces, la siguiente cosa que pasa al tener esta conciencia emocional, al tener esta inteligencia emocional, que ven ustedes cómo es un proceso, se identifica el sentimiento, se ve la raíz y luego ya empieza a verse la conducta resultante, luego ya empieza el manejo. Entonces, si se quiere manejar la conducta, se tiene que tener una autorregulación. ¿Qué significa eso? Que la persona está capacitada, todos nosotros estamos capacitados, que ante una situación que nos está pasando podemos parar. Podemos tener un momento en que se diga, esto no está bien. Y entonces se comienza la autorregulación de esos sentimientos para controlar las emociones. El sentimiento es lo que genera un evento. La emoción es la intensidad con la que se vive. Entonces, vamos a autorregularnos porque si no hay una autorregulación, empieza a haber esa complejidad que les decía y entramos en algo que es absolutamente normal cuando no conocemos nuestros sentimientos ni nuestras conductas, y es la frustración. Y nos impide adaptarnos entonces empezamos a tener conflicto con otros de nuestros compañeros que colaboran con nosotros y a veces no entendemos ni por qué les caemos mal y a veces no entendemos ni por qué nos cae mal, pero es el hecho de que no nos podemos autorregular. Esa habilidad de autorregulación significa autocontrol. Autocontrol todos lo tenemos, es la fuerza de voluntad. Todos tenemos esa posibilidad. Cuando ustedes observan una persona impulsiva, no vayan a creer que solamente es impulsiva. Se ha dado el permiso de agredir, se ha dado el permiso de llegar a una gran intensidad emocional, se ha dado el permiso de poder causar un daño. Entonces, todos tenemos esa fuerza de voluntad, todos tenemos esa autorregulación, pero a veces no la queremos usar y no la queremos desarrollar, porque eso se desarrolla durante toda la vida.
Ya un niño de 3 añitos ya puede autorregularse. Se le dice, espérame un minuto, después te doy tu almuerzo en un ratito. Y el niño sigue jugando. Esa es autorregulación, ese es autocontrol. Entonces, fuerza de voluntad. Si lo tiene un chiquito, lo tenemos todos nosotros y lo tenemos que usar para bienestar nuestro y para bienestar de todas las personas con las que estamos nosotros trabajando. Pero todo esto necesita algo más, necesita empatía, un término que seguramente todos conocemos o lo hemos escuchado. Empatía es ponerse en el punto de vista del otro. ¿Qué es lo contrario de empatía? Acusación. Cuando alguien acusa a otra persona, no está siendo empático, no está entendiendo lo que está pasando, le está pasando a la otra persona. Entonces, cuando no hay empatía, no puede haber un trato digno, no puede haber un trato respetuoso. Y si nosotros tenemos empatía y la otra persona no tiene empatía con nosotros, nosotros sencillamente la entendemos. Porque tampoco caemos en la trampa de la acusación. La empatía, entonces, es fundamental para tener buenas relaciones interpersonales relaciones saludables. Porque yo entiendo al otro, entiendo que está enojado, pero quiero entender qué le pasó, porque no todas las cosas van contra mí. Yo tengo que entender por qué está dirigiendo su enojo a mí, pero tal vez no es conmigo, tal vez es con su cónyuge. Y conmigo va a ser la persona más fácil de poder descargar esa emocionalidad. Entonces vamos a entender y vamos a decir, sí, tiene problemas, sí, está enfermo, sí, tiene un problema conyugal, sí, tiene problemas con los hijos, no es conmigo. Por eso se llama buenas interrelaciones o interrelaciones saludables, porque yo no me engancho. Al entender a la otra persona, no me engancho de que soy yo o es contra mí. Y eso permite que yo vaya a tener una excelente salud mental. Cuando salgo de trabajar, voy con mis hijos y voy a estar bien con ellos. No llevo el problema hacia mi casa. Entonces, desarrollar la empatía, que es tan necesario, es crear ambientes extraordinariamente buenos a nivel laboral. Y si uno está muy bien y en equilibrio a nivel laboral, aparte de que se vuelve un entorno seguro, amable, bueno para estar en convivencia, también evitamos, y esto es muy importante, tener riesgos ocupacionales. Cuando hay alguien que tiene un riesgo ocupacional o ha tenido un accidente ocupacional, es porque ha tenido problemas en su casa, tiene sentimientos negativos, está en un estado de frustración, no logra tener empatía con las otras personas, no se autorregula y entonces entra en una situación de autodestrucción. Que esto no es una cosa que nos tiene que llamar la atención como algo negativo. Eso es todo lo que yo les estoy diciendo son situaciones de persona, situaciones humanas, ¿verdad? Que a todos nos puede pasar si no desarrollamos esa inteligencia emocional. Si tenemos todo esto, pasamos a lo otro, desarrollamos algo que se llama habilidades sociales. Las habilidades sociales son capacidades y comportamientos
que permiten interactuar con otras personas. Ustedes habrán visto que hay quienes son muy amables, otros son muy querendones, otros no hablan mucho, pero escuchan. O sea, ¿qué pasa con estas personas? Ellos tienen su forma individual para establecer un vínculo con la otra persona y a esto se le llama habilidad social. Es una manera muy efectiva para poder mantener un equilibrio emocional. Si no se tiene conflicto con otra persona, yo voy a estar en equilibrio. Si yo no tengo problemas con otra persona, yo provoco que también la otra persona tenga un equilibrio emocional. Entonces, estas habilidades sociales y todo lo que hemos hablado implica que va a haber una gran comunicación, se va a facilitar la comunicación y si hay una gran comunicación, entonces nos vamos a entender. Pero cuando hablamos de comunicación, acá pareciera que solo estamos hablando de lo que hablamos, pero no. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando del todo. Cómo se paran, cómo caminan, cómo miran, cómo hacen las inflexiones de voz. Todo eso es comunicación, porque alguien me puede decir, te quiero, a una gran distancia y con el gesto que no es de te quiero. Entonces ahí estamos viendo la comunicación. La comunicación es el todo, es una forma integral de poder establecer una relación con otra persona y que le estamos diciendo algo, incluso le estamos diciendo cómo nos sentimos en ese momento, qué problemas podemos estar teniendo en ese momento. También, si estas habilidades sociales, por lo tanto, también va a haber resolución de conflictos, porque o no hay conflicto, o si se genera conflicto con alguien, bueno, vamos con la comunicación y con estas habilidades a tratar de entender a la otra persona y poder ayudarla. Si no lo entendemos, porque también es parte del humano, y si no lo podemos ayudar, habrán otras personas que lo puedan hacer. Para eso están los consejeros, están los psicólogos, están algunas personas espirituales. Entonces, si nosotros no podemos, alguien sí podrá hacerlo y bueno, lo vamos a remitir con esa persona para que pueda ser ayudada desde el punto de vista muy humano. También estas habilidades sociales provocan cooperación. Una persona empática y que tiene mucha salud mental es muy cooperativa, es muy dadora, no permite que la utilicen, pero ella es servicial, coopera. Si ustedes conocen a alguna persona que no lo haga, bueno, le falta salud mental. Pero si hay en su grupo muchas personas que cooperan, implica que su grupo tiene mucha salud mental. Entonces, todo esto provoca que nosotros nos mantengamos dentro de espacios saludables y equilibrados para esa seguridad ocupacional. También tenemos que tener una comunicación efectiva. Como ya les dije, la comunicación es el todo. Entonces, también tenemos que saber cómo expresar ideas, porque no solamente es de expresar algo, es cómo se va a expresar. Y ese cómo no lo tengo yo, ese cómo yo lo voy a tener dependiendo de quién es mi interlocutor. Ustedes hacen una comunicación efectiva con un niño de 3 años, puede haber una comunicación efectiva con un muchacho de 14, o puede haber una comunicación efectiva con alguien de su misma edad, pero a cada uno tienen su cómo. No es uno, yo soy muy expresiva, no.
a cada uno el cómo se va a comunicar. Y en ese cómo, uno ser sincero en los sentimientos que se tienen. Mira, uno tiene que aprender a decir, ahorita estoy un poco enojada. O decir, estoy muy enojada. ¿Y qué es lo que te pasa? No te lo puedo decir, pero sí sé qué es lo que me pasa. O sea, esa es la comunicación efectiva. Esa comunicación permite asertividad también. Es defender los derechos. Es saber cuáles son los derechos de las otras personas y cuáles son los míos. Cuando se pierde eso, aparece una cosa muy sencilla. La utilización. Pierdo mi derecho, me utilizan. Pierde el derecho mi compañero, yo lo utilizo, porque él se deja, dicen en buen chapín, pero es perder los derechos. Y cada uno tiene derechos como tiene responsabilidades. Entonces, una de las cosas importantes para tener salud mental es mantener nuestro derecho y no que se pierda el derecho de las otras personas. La otra habilidad social es el manejo para resolver conflictos. Todos sabemos que en algún momento podemos tener algún tipo de conflicto, pero esos desacuerdos se tienen que resolver de manera pacífica y constructiva. Ahora, ¿por qué no lo podemos hacer? Porque cuando yo tuve un conflicto, en mi familia no pudieron resolverlo de manera pacífica ni constructiva. Por lo tanto, yo llevo ese aprendizaje a mi lugar laboral. Si en mi casa fueron conflictivos conmigo, yo aprendí eso. Y entonces me pongo conflictiva también con los demás. Por eso les decía, ¿tiene problemas alguien? Sí, pues, lo entendemos. No, nosotros nos vamos a enganchar. Si tenemos esas habilidades sociales y todo esto, vamos a tener un buen trabajo en equipo. Podemos colaborar, podemos dar, podemos ser asertivos, nos podemos comunicar desde la empatía y desde el afecto positivo. Esto permite que la persona que está en ese grupo se sienta segura, tenga un ambiente bueno, que añora llegar todas las mañanas. Eso es tan importante para no perder la salud mental. Y por supuesto, habilidades de negociación. ¿Qué significa esto? Llegar a acuerdos. Cuando no se llega a acuerdos, porque la otra persona o alguien es intransigente, nosotros decimos, sí, pues, tiene algún problema. Pero no vamos a engancharnos con eso, ni vamos a obligar a hacer nada. Sencillamente quedamos ahí, con nuestro criterio, porque esa también es parte de la habilidad de negociación, no imponer, pero sí poder hacer un diálogo donde la persona pueda entender que está haciendo algo no en contra de uno, sino contra del grupo e incluso en contra de la institución. Y está, por último, la gestión de estrés. Todos tenemos estrés. Cuando nosotros pasamos por esa puerta, traíamos estrés. Estrés del tráfico, estrés de lo que pasó ayer en nuestras vidas, estrés de lo que estamos viviendo, estrés de cómo vamos a terminar el año. Estrés es una situación fuerte para el cuerpo. El músculo se resiente muchísimo y puede el estrés llegar a enfermarnos. Una maravillosa forma de bajar el estrés es enfermarnos de gripe. Cuando alguien se enferma de gripe está diciendo, tengo mucho estrés, no aguanto más, necesito un refugio. No lo tengo en una persona, la tengo en la enfermedad, porque entonces lo cuidan. O la medicina siente que es algo positivo. Entonces, es nuevamente protegido y cuidado.
y eso baja el nivel de estrés, pero nosotros no vamos a llegar a eso. Nosotros vamos a identificar qué es lo que pasa con el estrés, de dónde viene, así como identificamos los sentimientos, identificamos de dónde viene el estrés, porque tenemos que manejar esa situación de que tenemos que, si algo nos estresa, o nos vamos o lo modificamos dentro de nosotros. Para eso tenemos entonces que tener una rutina equilibrada. Rutina equilibrada es comer siempre en el mismo horario, dormir bastante, ¿verdad? Es mejor dormir que pasear, estar en paz, ¿verdad? Durmiendo lo suficiente, ¿verdad? Realizar ejercicio continuamente o tener algo que me faltó ahí, un hobby. Todos tenemos que tener un hobby. Mejor si es de estar en contacto con otro ser humano, con otro ser vivo. Por ejemplo, las plantas. Quienes tienen jardín o cuidan plantitas, ese hobby provoca que les dé salud mental. Y si es mucho lo que sentimos, tenemos que tener apoyo de los amigos. Pero ¿quién es nuestro verdadero amigo? El verdadero amigo que ayuda a calmar nuestro estrés o a bajarlo es aquel que oye. Pero principalmente tienen que tener ustedes de mucho valor a ese amigo que no va a aconsejar. El amigo oye, escucha, entiende, pero no aconseja. Porque cuando alguien aconseja a otra persona, la persona no le hace caso. Uno nunca oye consejo. No me van a decir, ay, yo sí. No, ninguno oye consejo, ¿verdad? Entonces, el buen amigo es el que escucha, el que entiende, el que está ahí, el apoyo. Y entonces, si el estrés es altamente significativo y no se puede manejar porque ya es un cúmulo de muchas cosas, entonces tenemos que ir con un profesional, con un médico, con un psiquiatra, con un psicólogo, con nuestro consejero espiritual, con alguien que nos pueda ayudar emocionalmente y espiritualmente. Pero ¿cuál es la finalidad entonces de esta inteligencia emocional? Mantenernos dentro de la salud mental, mantener ese equilibrio emocional de persona para poder tener una buena convivencia. Y si tenemos eso, tenemos seguridad ocupacional. Creo que eso es lo más importante para nosotros. Si logramos eso en nosotros mismos, lo llevamos a nuestra familia y eso lo van a sentir nuestro cónyuge, nuestros hijos y nuestra familia extendida. Bueno, creo que me quedo acá, doctor. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Espero esto haya sido de mucho beneficio y bueno, nos vemos próximamente. Siempre tan amena y impactante estos. Yo no tengo amigos, ¿o tengo amigos? Solo a mí. Solo a ti. No, dos comentarios. El primer comentario, disculpen, no les avisamos, no, que ya les avisaron. Pues hay un QR para que hagan las preguntas, ¿no? Está en el… Démela. Está en el gafete, perdón. Y si alguien quiere, solo por esta ocasión, hacer una pregunta de forma directa, le pasamos el micrófono. ¿Estamos? Bueno. Yo tengo, bueno, hay varias, pero te voy a hacer una, ¿sí? La autorregulación en ambientes laborales es importante para evitar los accidentes laborales o enfermedades del trabajo, ya que los estados de ánimos alterados provocan, digamos, irregularidades en el trabajo o descuidos y todo esto. Entonces, si puedes ampliar un poquito de la autorregulación, ¿cómo nos podemos, o qué herramientas me darías tú para que seamos más autorregulables?
Bueno, la autorregulación implica que en primer lugar nosotros tenemos un sentimiento cualquiera. Podemos tener un gran enojo o mucho miedo, pero si no nosotros nos autorregulamos, podemos actuar inmediatamente y ser impulsivos. Entonces, en clínica, lo que nosotros le decimos a los pacientes es, cuando se sienta así, principalmente frente a un niño caótico, entonces se va al baño. Esa es una forma de autorregulación. Uno va al baño, se encierra en el baño, porque es el único lugar, el único ambiente, uno no puede estar solo. Se encierra en el baño y abre el chorro del agua y empieza a que las manos se mojen mucho tiempo. Si es demasiada la situación, se lava la cara. Cuando un niño está muy caótico, se baña al niño. Entonces, el agua es autorregulador. El otro autorregulador es sentarse. Uno se sienta y empieza a sentir literalmente el sentimiento. Entonces, a uno comienza, al sentirlo, empieza a bajar la intensidad de ese sentimiento y después ya puede uno actuar. Entonces, estas cosas que yo les digo, tal vez algunos ya lo habían escuchado y algunos ya lo sabían, pero muchos no, porque hay muchas formas de autorregularse. Esperar, ese es el punto, esperar. El que se autorregula dice, mañana lo pienso. Cuando uno siente algo muy fuerte, mañana se piensa, porque hasta el día siguiente uno está en paz, ¿verdad? Y hasta el tercer día toma decisiones. Quien toma decisiones inmediatamente, toda decisión es errónea. Entonces, la autorregulación viene de esa forma y bueno, creo yo que es un poco difícil dentro del trabajo decirle a una persona que haga esto, aunque si ustedes están en un momento o en un puesto de liderazgo, sí lo pueden hacer. Si hay una persona que está en estado caótico, ya les dije que hace uno, si está uno en estado caótico, lo que el líder hace es tocar a la persona. ¿Dónde lo toca? En esta parte de aquí. En esta parte de acá. Entonces, al tocarla, la persona entra inmediatamente dentro de la realidad, porque él está dentro de su emocionalidad. Al tocarla, así de frente, al tocarla, entra otra vez en la realidad. Incluso él puede hacer esto. Ahí ya sabemos nosotros que entró dentro de la realidad. Esto chiquito, doctor. Sí, dame. Ahora, mira, otra pregunta rapidito. Esta está buena porque aplica. ¿Cómo actuar con una persona que siempre ha tenido problemas con los compañeros? Y se victimiza, o sea, se hace la víctima con el jefe. Sí. Bueno, esto de que se victimiza, la victimización, como la está hablando el doctor Mejía, es una manipulación. ¿Verdad? Es una manipulación. Y si nosotros le decimos, no, pero se te va a pasar, pero es que entendé, pero no sé qué, ayudamos a seguir victimizándose. Ayudamos a que tenga su estrategia de manipulación. Ayudamos a mantener el poder. Quien manipula tiene el poder. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos, en primer lugar, nos ponemos enfrente. No puede alguien estar hablando y tratando de victimizarse y uno así. No, lo ponemos enfrente y lo miramos. Porque no hay mejor cosa que mirar a los ojos. Porque entonces la persona siente que se entiende el manipuleo, la victimización. Entonces uno lo mira. Y cuando termina de hablar, la nada. No se dice nada. Entonces se le dice, en un ratito te veo.
Si se logra hacer eso, el grupo entero lo logra hacer con la persona que se victimiza y es manipuladora en todo sentido, esta persona pierde entonces espacio de poder, pierde estrategia. Y alguien que sí le hace caso a este tipo de víctima, le estamos siguiendo el juego y va a manejar cada vez peor esa victimización, esa manipulación, al grado que después va a acusar. Es que no entienden, es que yo, es que siempre a mí, es que me dijeron, es que, ¿verdad? No, señor. El punto es mirarlo a los ojos. Eso es una cosa maravillosa, mirar a los ojos. Muchísimas gracias. Muy amable, un aplauso, por favor. Vamos a entregar su reconocimiento. Dice Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, otorga el presente diploma a la maestra doctora Ninette Mejía por su destacada participación como expositora en el tema inteligencia emocional y reducción de riesgos.